Buenas noches, ahora sí, bienvenidas. Buenas noches. Bienvenidas a todas. Hoy en nuestra sesión ya 5 de la tercera semana de nuestra clase de Fundamentos de la Educación Preescolar. Entonces, vamos a iniciar con el cineforo así pequeñito de la película, Pequeñas Voces. Cuéntenme un poquito qué les pareció. ¿Pudieron como reconocer algo referente a las preguntas que se propusieron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Pudieron evidenciar alguna parte antropológica? ¿Alguna parte de socialización? ¿Alguna parte referente a la infancia? No sé quién quiera comentar algo respecto a la película o al pequeño documental. Tienes el micrófono apagado. Ahí Sí. Listo. Profe, una historia muy triste, de verdad, muy triste porque es una problemática social, una problemática que nos abarca todo el país, nos toca el corazón y de verdad que a mí muy triste, de verdad, y bueno, y no sé cuándo uno hace la respuesta usted dijo que unas respuestas cortas, que fuera con nuestras propias palabras, ¿cierto? ¿Que de pronto te llamó la atención o te causó así como...? Bueno, me preguntan a mí para dar la respuesta a las 3 preguntas. Sí, como quieras. Sí, ok, bueno. Entonces, bueno, yo hice la primera, que era respecto a lo social, cómo era, lo primero era la pérdida de la infancia del niño, ¿cierto? Yo la partí en 2 y entonces quería primero decir lo de la pérdida de la infancia del niño, que se interrumpe el derecho a la libertad, tener familia, a su entorno, a su libre desarrollo, ¿sí? Es prácticamente niños que vienen con una historia desde su casa, una problemática, y hay que darles un ambiente seguro, un ambiente tranquilo, y ser muy consciente. El docente debe ser muy consciente de esa situación, ¿sí? Y respecto a la socialización, es un proceso dinámico de interactuar y relacionar para ayudar al niño a reintegrarse y a relacionarse con otros en un contexto social. Entorno, es seguimiento. La respuesta es: las familias que viven en zonas apartadas son muy vulnerables y olvidadas. Los niños de esas regiones escuchan y viven situaciones dolorosas que no entienden. Entonces, bueno, y la tercera, como mediador, como docente, debo ser consciente que cada niño trae una historia de su casa y el trabajo es brindar un espacio seguro, tranquilo, para su libre desarrollo. El niño tiene derecho a una familia, a su entorno. Ya, sencillo. Gracias. Gracias por compartirnos tu visión
Sí, realmente la película o el documental es bastante triste y como que lo hace a uno pellizcarse y darse cuenta de la realidad y que pues no todo es color de rosa, como de pronto las personas que vivimos en la ciudad, que tenemos el acceso a una educación privada, que los niños tienen muchos privilegios que de pronto otros niños Privilegios, lujos, todos. Sí. no tienen y como de pronto a valorar mucho lo que tenemos también. Yo creo que es fundamental esas dos cositas. Gracias. Gracias, profe. Carolina. Buenas noches, profe. Buenas noches. No, profe, muy triste, la verdad, yo lloré. Muy, muy triste. Pero pues la verdad es una realidad y peor porque sabiendo que fue en hechos reales, entonces peor porque se sabe que es cosas que han pasado en verdad. Pues nada, o sea, digamos la primera pregunta, la socialización, pues yo coloqué pues que el hecho de que sean los niños los que narran sus propias experiencias, cuentan sus historias, utilizan dibujos, pues ahí se veía que eran dibujos que habían utilizado. Y entonces pues ahí se ve la socialización, que los niños utilizaban o sea, como en los grupos que llegaban, los niños desplazados llegaban y ya habían conseguido pues amiguitos y todo eso, entonces ahí se ve como la socialización. Y la pérdida de la infancia, pues todo lo de la violencia, el desplazamiento, la pérdida de los seres queridos, el niño que le amputaron el pie y la manito, todo lo que les afectaba y pues en los hogares también, todo eso se pierde la infancia, como la inocencia de los niños. Aunque digamos el niño que le amputaron la manita y el piecito, pues él era como muy valiente, ¿no? Porque pues él siguió como si nada, se puso muy contento cuando le pusieron las prótesis. Dice que qué aspectos culturales, pues estética, todos los dibujos que utilizaron, los símbolos y todo eso, es como la identidad que tienen ellos. ¿Qué más? El apego a sus regiones, a sus casas, a sus familias, pues todo eso muestra la identidad que ellos tienen. Y la última, pues dice que, o sea, los niños que escogieron para eso tuvieron que ser guiados por un docente o una persona que los ayudara para que ellos pudieran como narrar todo eso. Entonces ahí se ve el papel del docente. Eso fue más o menos lo que yo hice, profe. Gracias. Sí, de pronto los niños se apegan como esas cosas tan naturales y de tan valor que de pronto el materialismo, el capitalismo no nos ha dejado como dar cuenta que hay cosas más importantes que todo eso y ellos se apegan pues a la familia, a su cultura, a sus lugares, entonces es algo como tan bonito y también esa marcada inocencia, lo que tú decías del niño que habían amputado, como que ellos no miran el trasfondo de las cosas, sino como un pensamiento inocente, como si no estuviera pasando nada, entonces eso como que más le llega a uno. Gracias, Carolina. Bueno, profe, gracias. Seguimos con Jenny. Jenny Méndez, ¿cierto? Jenny Méndez, sí. Bueno, pues así siento como un resumen breve o como una generalización de los aspectos que pues, vi. Fue como más que todo como la inocencia de esos niños al relatar esos actos tan atroces que el país vivió y sigue viviendo
cómo la gente mala se apodera de esa inocencia para llevárselos. Ellos tener el valor de contar su historia a través de sus dibujos. Que la compañera anterior, el apego que tenían a las cosas de lugares, pienso yo que era como ese apego a recuerdos felices y no más allá de lo triste que pasaron, pues la niña que tuvo que ver cómo se llevaban a su papá, que era lo más importante que tenía en su vida porque era la más cercana, el niño que estaba con su tío y su abuelita, que pues ya viajando, pues su abuelita falleció, se fue. Y tantas cosas de que ellos buscan como esa manera de buscar como el juego, el niño que lo reclutaron y aún así tenía sus amiguitos y pensaba que era un juego y todo, hasta el momento que tuvieron que ir a combate y vio cómo mataban a sus compañeros solo porque no podían disparar un arma. Ya para terminar, pues el papel de un docente creo yo que en la actualidad debería ser como guiarlos a ellos a que cualquier billete, cualquier centavo no puede valer su vida, porque podemos verlo en el niño que le dieron 50.000 pesos y se le iluminaron los ojos solo porque iba a ganar más plata. Y pues actualmente pues no se piensa así. Antiguamente era porque la plata era muy escasa, y pues con 50.000 pesos se hacían de todas las cosas. Entonces uno como profesor, hay zonas que siguen habiendo zonas donde la guerrilla, las FARC, Fuerzas Armadas, son como la autoridad. Entonces uno como docente por bajo cuerda para no arriesgarse, debería como decirles, no, la plata no vale su vida ni la de su familia. No se deje llevar por esos comentarios de que si usted tiene un arma es un hombre. Cuidar muy bien a las niñas porque siguen siendo objeto para cosas malas de ellos. Y no, pues sí, es una película muy impactante y cosas que siguen pasando. Pasarán y seguirán pasando hasta que se erradique la violencia en Colombia. Sí, claro, es una situación bastante difícil y difícil más para el micrófono apagado, por favor. Gracias. Una situación bastante difícil y para ellos y esa manera de afrontarlo. Entonces uno quisiera como tener la solución de todo, pero eso es es una problemática bastante dura y difícil. Caterine García. Ay, mentira, Silvia. Silvia, luego Caterine García y luego Fernando. Buenas noches, pues mi primera pregunta que es sobre la socialización. Entonces, pues es como a través, como los niños dan el testimonio, narran su propio testimonio de la violencia que han y sus relatos pues cuentan en las condiciones de violencia que vivo. Y por medio de los dibujos los niños aprendieron a expresar su realidad social. Y también por medio de los dibujos ellos tuvieron la capacidad para imaginar esa tierra que ellos habían perdido. Entonces hay como la socialización. Y en la pregunta de los horrores que ellos vivieron y aún así ellos conservar sí, los sueños y la esperanza para sobreponerse a todo lo que pues ellos expresan las memorias de su realidad. Y los dibujos también los identifican a ellos como niños campesinos que tuvieron que cambiar el entorno en el que vivía por otro totalmente diferente. Y a pesar de haber perdido todo su hogar y todo, empezaron a vivir en otro entorno.
pues yo puse que en la tercera, donde el docente como el acompañamiento, pues sería como un guía para acompañar a los estudiantes, fomentando un ambiente de respeto, de confianza, donde puedan expresar sus ideas, mostrándoles entusiasmo por el aprendizaje, promoviéndoles la autoestima y 5, va a ser como un ambiente de convivencia con ellos y también observando como el estado de ánimo de los niños y buscar algunas estrategias para que ellos superen los obstáculos y poder superar cualquier obstáculo sobre el aprendizaje del niño. Para él así, pues, o sea, no tenga que recurrir a tomar otros caminos, otras ideas, porque no se le está prestando la atención suficiente o sea, hacer un ambiente de convivencia sano. Gracias, Silvia. Bueno, ahí veíamos un poquito cómo de pronto los docentes, lo que tú dices, podemos hacer como esa conexión, como esa ayuda para ellos. Entonces, la idea es que nos preparemos no solo para enseñar en el aula, sino para hacer un apoyo emocional, un apoyo cultural de nuestros estudiantes. Entonces, disculpe, está hablando, es que no se escucha. ¿Nadie me escucha? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, profe, yo la escucho perfectamente. Ay, bueno, Sí, señora. yo me salí, volví a ingresar porque yo hablaba y notaba que no me estaban escuchando. No. Bueno, de acuerdo con lo que dijo Silvia, la idea es hacer como una conexión entre la familia, la escuela y la comunidad, ¿sí? En donde se puedan vincular las familias y vincular a ese contexto sociocultural por medio de proyectos educativos o actividades donde se involucre la familia para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, ir trabajando ahí cositas que van a ayudar como al desarrollo positivo de la infancia. Gracias, seguimos con Caterine García. Hola, buenas noches a todas. Pues, profe, esa historia pues a mí me impactó mucho. Pues uno está muy consciente de lo que pasa en el país, con las Fuerzas Armadas, todo lo que sucede. Me patio más, qué pena. Entonces,
uno se siente como muy privilegiado uno estar viviendo en esta parte del país que es el eje cafetero, y pues uno sí tiene como la magnitud de lo que está pasando con los niños, pero uno ver que los niños están relatando esto tiene un impacto muy grande, pues a mí me impactó demasiado. Ya respondiendo a las preguntas, que cómo se evidencia la socialización o la pérdida de infancia, pues yo lo evidencio en la pérdida con la pérdida de la niñez, digamos que es por parte del gobierno, pues por no tener, digamos que los suficientes, ¿cómo le explico? Que no haya como la protección hacia las demás personas que están tan vulneradas en esos sectores del país, y reclutar a esos niños, pues de darles un arma en vez de darles un lápiz o darles un juguete. Los niños tienen que afrontar esto. Ya en lo social es que pues que todos debemos estar mucho más consciente de eso, de las personas que son desplazadas, en ayudarlos. En la segunda respuesta, bueno, en la segunda pregunta, ¿qué aspectos culturales o identitarias en los dibujos y testimonios? Digo que en el aspecto cultural es dejar sus costumbres, su entorno, obligados a vivir a una ciudad. Digamos que una ciudad es demasiado caótica por una persona que viene del campo, porque es dejar todo lo de ellos. En el tercero, ¿cuál es el papel del docente o el mediador? El papel del mediador es apoyarlos, estar con ellos en todo momento y no tener diferencias por cualquier dificultad que se presentan, y guiarlos en su camino. Algo que me gustó mucho de la película ya al final fue cuando el niño que le amputaron la manita, como decir, la pierna, dijo que no hicieran como diferencias de porque él tenía una discapacidad a tener diferencias a un niño totalmente normal. Eso fue lo que más me gustó, porque nos dicen que a todos hay que tratarlos de igual forma y no tenerles lástima. Pues eso fue lo más bonito. Y listo, pues. Gracias. Bueno, y seguimos con Fernanda ya como para dar la conclusión. Bueno, sí, señora, buenas noches para todas. Lo que han mencionado las compañeras es verdad. El video es muy triste, pero es la realidad, ¿sí? Y es una realidad que por más que uno quisiera cambiar, ahora y a nivel de Colombia, pues está como que está aumentando, ¿sí? Ese conflicto armado. Entonces, dentro de las preguntas, pues como manera general, la pérdida de la infancia se da en el momento pues en que los niños y las niñas no pueden salir a jugar, salir al parque debido pues a ese miedo o temor dado pues a toda esa inseguridad tanto que existe en lo urbano y en la parte rural, ¿sí? Debido pues al conflicto armado. No hay un desarrollo integral. También pues se evidencia que los niños y las niñas pues son engañados, les muestran un mundo donde no pasarán necesidad, les pintan las cosas de una manera que pues juegan con su mente, ¿sí? Y eso pues cuando ya realmente están metidos allá, pues ya las cosas son totalmente diferentes. Entonces a ellos les quitan esa oportunidad de vivir su infancia. Frente a la segunda pregunta de los aspectos culturales, pues es como la forma de ver la vida de cada uno de los niños dentro de sus comunidades, la tradición en cada una de ellas, ¿sí? Cómo vivían con sus familias, lo que realizaban. Entonces eso sería. Y dentro de la tercera, como el docente o el mediador,
sería como un apoyo fundamental en situaciones de vulneración, donde los niños y las niñas pues enfrentan desafíos muy significativos debido a ese conflicto, la violencia. También sería importante desarrollar pues las habilidades para afrontar esos desafíos y promover pues la resiliencia, ¿sí? También me parece un aspecto importante es de involucrar pues a la familia, a la sociedad y a la institución, porque digamos, yo vivo en el departamento del Cauca, ¿sí? Y ahora está como, o sea, el Cauca siempre ha sido como ese referente de conflicto armado. Sin embargo, en mi municipio, por ejemplo, que es Insá, pues antes uno como que vivía con la tranquilidad, sin embargo, ahora es totalmente diferente porque ya existe el miedo de que los niños, el reclutamiento, entonces sí sería importante como también inculcar desde la familia, brindarles el amor, el apoyo a nuestros niños para que ellos pues no se dejen engañar y pues indicarles que si uno quiere algo en la vida, pues todo es un sacrificio, ¿sí? Se debe esforzar y pues no dejarse como tal tentar de esas cosas que le pintan a uno. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias por tu aporte. ¿Y Megan? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeras. Y bueno, lo que más me gustó de la película, nada. ¿Por qué? Porque pues la verdad me pareció como una vida muy dura para cada uno de los niños que vivieron eso. Y al final sí, o sea, como si todos hubieran sido felices, ¿no? Pero pues el niño que le amputaron los brazos, o sea, que por la bomba perdió el brazo y la pierna, pues no siguió siendo el mismo, a pesar de que tenía las prótesis, pues yo creo que no se iba a sentir igual. Y la niña perdió el papá, el niño que se fue a la ciudad, que porque si no se iba lo iban a reclutar, dejó a las dos mascotas y después se fue su abuela, o sea, nadie terminó pues como uno quisiera que terminen los niños, ¿no? Con pues la felicidad plena, por decirlo así. Y evidencia la socialización y pérdida de infancia en toda la película, se evidenció porque ellos vivían con ese miedo. Bueno, al principio no, pero pues más después, más adelante sí ya ellos como que tenían ese miedo y no podían jugar, o sea, no podían socializar entre niños, no tenían amigos, perdían familiares, perdían lo que más querían. ¿Qué aspectos culturales identifiqué? Bueno, pues, o sea, ellos cuentan y además de que cuentan, los dibujan, ¿no? Entonces, se identificó que vivían en un pueblito donde cosechaban café, tenían su ganado, tenían sus animalitos, pues tenían de dónde sostenerse. Y tal vez por ese miedo de irse a la ciudad y no tener nada, pues los padres como que no hacían nada al respecto, ¿no? Entonces, pues ahí también como mal, ¿no? Pues diría yo. Y el papel de docente o mediador sería, pues, si tuviera un niño, ¿no?, que sea víctima de esos casos, sería apoyarlo en todo, siempre tratar de hacerle ver el lado bueno de las cosas, y eso, profe. Qué pena. Gracias. Bueno, gracias a todas las personas que participaron, que nos contaron un poquito su punto de vista, que contestaron las preguntas. La idea sí era como reconocer la realidad, que de pronto estamos lejanas a ella, pues por el lugar donde vivimos y donde habitamos, pues la mayoría de estudiantes. Pero sí era como reflexionar un poquito de lo que viven muchos de los niños y conocer como sus diferentes realidades. La idea es inculcar pues en la infancia esa posibilidad de tener paz, ¿sí? De que la escuela debe ser un espacio que devuelva a la infancia su lugar,
poderles permitir a ellos que se sientan seguros, que puedan jugar, que puedan expresarse, que puedan estar libres, ¿sí? Y ese sería como nuestro papel. Pequeños escalones en donde les brindemos a ellos esta oportunidad, reconocer que los niños pueden participar, que los niños tienen voz, que los niños tienen una visión propia y también pueden desde su perspectiva narrar su historia, narrar su mundo, narrar sus vivencias. Entonces es como una reflexión en donde nosotros generemos esos espacios para que ellos se puedan expresar, ya sea mediante dibujos, ya sea mediante palabras, ya sea mediante juegos. Desen cuenta que en la película el dibujo se convierte como en ese lenguaje en donde los niños empiezan a traducir sus emociones, sus memorias, sus realidades, y así pasa en la vida actual. Si ustedes les dicen a los niños hagan un dibujo de lo que hicieron el domingo, entonces muchos pues van a dibujar y van a plasmar su situación, no con ganas de pronto de juzgar a sus papás o de pronto de demostrar que estaban tristes o que estaban felices, sino porque es una manera de expresarse. Entonces esa era como la idea, la escuela, brindar ese espacio para fortalecer la paz mediante proyectos de convivencia, mediante la resolución de conflictos, mediante la educación emocional y cultural que podamos brindar desde nuestras áreas, brindarles y ofrecerles esa participación infantil, incluir a los niños en pequeñas decisiones que tomemos en el aula para que ellos se sientan como respaldados, que sientan que son importantes y que nos pueden ayudar. Pues con eso cerraría de pronto el tema de la película. Pues ojalá pues sé que no les gustó, pero también sé que logré el impacto que necesitaba, porque la idea es que desde nuestro quehacer logremos transformar esa realidad pues tan triste, ¿no? Y bueno, entonces en las personas pues que participaron, ahí les puse como su notica, no deben subir nada al espacio porque ya participaron. Las que no han participado pues sí deben como que subir su apreciación de la película. Ahora pues vamos a hablar un poquito. Yuri. Hola, profe, buenas noches. Profe, una duda. Bueno, es que usted nos había comentado de que como que éramos el punto de vista. Nos había dicho que pues no era como que responder las preguntas, sino más bien subirlas. En mi caso, bueno, ahorita no participé, pero ya las tengo. Entonces, ¿ese espacio ya está habilitado para subirlo de una vez? Sí, ahí está la instrucción de lo que debes hacer. Ok, gracias, profe. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de el currículo en el preescolar. No es algo totalmente diferente a lo que estamos hablando, pero pues es otra mirada de la parte ya de planeación que nos va a ayudar como a que podamos organizar nuestras ideas y hacer como una participación de parte de la familia, de la escuela, de los niños y de toda la comunidad educativa. Entonces, espérenme, voy a presentar pantalla. Bueno, antes de iniciar, así como preguntita de reflexión, pensemos un poquito en qué creen que ustedes aprendieron en su infancia que hoy en día les sirve. ¿Qué creen que aprendieron en su infancia o en su preescolar que hoy en día les sirve para realizar algo?
8. 8. Puse el de donde no era. ¿Qué pasó, mi amor? Puse el de donde no era y mira lo que me salió. Tranquilo, Pocha. Cancelar simplemente. Ok. Ay, venga ahí. Ah, está aquí. Ah, ya. Voy a levantar la mano. Profe. Dime. Profe, yo le voy a decir mi experiencia cuando era niña y qué me ha servido a mí para mi formación como adulta. Listo, adelante. Yo estuve en un internado y la disciplina era muy rigurosa en el tiempo en que cuando yo tenía, pues, era infante. Yo tenía unos 6, 7, 8 añitos, porque ahí estuve varios añitos. Pero me ha servido demasiado porque era mucha disciplina, pero con amor. Y era disciplina de que todo tiene una causa y un efecto. Entonces, si uno cometía un error, lo tenía que asumir. Si dejábamos el plato sin lavar, lo teníamos que... Nos llegaban hasta la aula de clase y nos decían, venga para allí, que necesitamos hablar con usted. Y me llevaban y tenía que otra vez volver a lavar el plato y le hacían así hasta que chirriara. Y nos enseñaban a limpiar muy bien los zapatos, a mantener todo muy limpio, nada, veanos, en ese tiempo forrábamos los cuadernos con periódico porque nos enseñaron las monjas, no era un internado le explico, no era un internado de niños, era más o menos clase media, ¿sí? Pero nos enseñaron humildad, nos enseñaron a reciclar, nos enseñaron la disciplina, los deberes, que la que se le olvidara algo tenía que asumir esa responsabilidad. Y gracias a Dios, a todos esos valores y a todos esos principios, yo me siento una persona responsable hoy día y gracias a Dios por todo y también como educadora de mis hijos. Ese es mi aporte, profe. Gracias, pues está muy bonito ese aporte porque uno de pronto en el momento cuando es niño no lo valora así tanto, pero ya con el tiempo como que se reafirma en uno y uno empieza como a ver esos frutos y a agradecer. Es correcto, porque la monja decía, ustedes van a agradecer un día la educación. Y llorábamos, nos ponían en un rincón, está castigada por 15 o 20 minutos, pero pues nunca hubo violencia. Y madrugar y acostarse uno temprano, o sea, todas esas normas, todo eso, gracias a Dios, y lo forman a uno muy fuerte, cosa que hoy día no lo ve uno en los niños, profe, porque lo que uno hace muchas veces como formador en los hogares, tienen otras normas diferentes. Entonces es muy duro el trabajo del docente. Muy duro. Sí, es bastante duro y a veces las personas como que no se dan cuenta del trasfondo de las cosas porque pues han sido como criadas de manera diferente y más en esta época. Sí. Y el sistema educativo también está demasiado flexible, o sea, han cambiado mucho las cosas, no quiere decir que el tiempo de atrás era lo mejor, no, porque tenemos que evolucionar, ¿cierto? De acuerdo al tiempo que estemos viviendo actualmente, pero sí se han modificado cosas demasiado importantes que dejan vacíos, dejan desarmados a los profesores, los docentes, y ya, ¿qué más se puede hacer? Hay que cumplir las normas tal como son. Bueno, gracias por tu aporte. Gracias, profe. Megan. No, profe, qué pena, es que se me había quedado la mano levantada. Ay, ok, perfecto. Carolina. Gracias, profe. Sí, pues igual
De mi infancia, yo rescato mucho todo lo que nos enseñó mi mami. Mi mami fue así, o sea, también estuvo en un internado, ella la criaron, así como dice la compañera, con mucha disciplina, les enseñaban muchas cosas, pues que ella nos pasó a nosotros, digamos que a cocinar, que a hacer las labores de la casa, coser, todo eso, y a uno se le queda todo eso para ahorita, para el futuro. También pues el respeto, que las normas y todo que viene de casa, y ahorita no se ve mucho eso sí es verdad, profe. Y todo eso se lo agradecemos con mi hermana, mi mami, porque ella nos, y a mi papi también, aunque ya no están, pero pues nos criaron con muchos valores, nos enseñaron, digamos que a cocinar, mi mami a cocinar, a planchar, a todo eso. Son cosas que le sirven a uno muchísimo en este tiempo y uno se lo transmite a sus hijos también. Gracias, Carolina. ¿Quién más quiere compartir? Pues yo diría pues que también tuve con mis papás una formación de respeto que nos enseñaba mucho. Mi papá me enseñó muchas cosas, aparte de que nos ponía a hacer labores del campo porque vivimos en el campo. Nos enseñaba a jugar fútbol, nos enseñaba a jugar parqué, ajedrez. Luego mi mamá decía, no van a ir a jugar fútbol porque nosotros éramos niñas. Y entonces decía mi papá, vamos y yo soy el arquero de ustedes. Entonces nos enseñaron todo lo, a cocinar, a tejer, a todas las labores de la casa, y hoy en día pues nos sirven y así les enseñamos a nuestros hijos también ese aprendizaje que tuvimos de ellos. Y fue algo que, bueno, que ahora uno lo recuerda, porque ya mi papá no está, pero se da nostalgia porque eso tiene esos recuerdos de la niñez bonitos. Pues primero era duro cuando uno estaba niño, pero ahora que ya está más, que ya está mayor, pues son recuerdos muy gratos. Gracias, Silvia. Sí, ahorita uno valora como más esos espacios, esas enseñanzas, porque pues uno sabe en realidad cuál era el fin. De pronto cuando pequeñito no comprendía muchas cosas. ¿Alguien más? Bueno, entonces la idea es conocer un poquito acerca del currículo en el preescolar, y son todas esas temáticas que vamos a trabajar en el aula, así como las vivencias que ustedes trabajaron con su familia, en la disciplina, el orden, la puntualidad, aprender a cocinar, aprender a jugar fútbol. Todas estas actividades les sirvieron a ustedes para algo. Entonces, es aprender un poquito acerca del currículo, de qué manera se construye y cómo nos sirve en el preescolar. Entonces, así como resaltando, pues el currículo constituye una guía para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje durante la primera infancia. Durante la primera infancia, porque es lo que nosotras estamos estudiando, pero hay un currículo para cada nivel, hay un currículo para primaria, para bachillerato, hay currículo para universidad, pero pues nosotras nos vamos a centrar en el del preescolar. Ese currículo pues no solo va a responder a los propósitos educativos, de pronto los que establecen la Ley General de Educación o las políticas nacionales o internacionales. El currículo además va a responder a las necesidades y a las características y a las potencialidades de los niños y de las niñas en su contexto social y cultural. Es decir, que tenemos que tener muy en cuenta ese contexto social y cultural para identificar qué es lo que los niños necesitan. No es lo mismo un niño de una vereda,
a un niño de la ciudad, de un jardín privado, de un jardín público, de un pueblito, porque según la zona en que ellos están, ellos requieren unos aprendizajes y tienen unas necesidades. Entonces, eso hace el currículo, enfocarse hacia esas necesidades y hacia esas cosas que queramos potenciar en los niños y en las niñas. El currículo, pues como les decía, no es una etapa inicial, sino es una fase para esa formación. Entonces la idea es formarlos no solo con temas académicos, sino formar la personalidad de los niños, las competencias básicas, las actitudes para el aprendizaje. Eso es como la idea de lo que es el currículo y pues para que se familiaricen con esa palabra que ya desde hoy la vamos a seguir escuchando. ¿Cuáles serían de pronto esos principios a tener en cuenta del currículo? Que son fundamentales para su desarrollo. El primero es la integralidad. Entonces el currículo pues debe simplemente integrar todas las dimensiones del desarrollo para fortalecer en los niños la formación en todos los aspectos. Entonces debe tener un poquito del desarrollo cognitivo, donde vamos a trabajar la atención, la memoria, la adquisición de conceptos, la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Va a tener desarrollo también en la dimensión comunicativa, en donde ellos van a poder expresarse, participar, mejorar su vocabulario, aprender a leer, aprender a escribir, conocer palabras nuevas. Va a tener también un poquito de la parte socioemocional, en donde ellos se van a reconocer como personas. Se va a trabajar la independencia, la autonomía, la participación, pero también el desarrollo, la relación con los demás. Entonces, cómo se relacionan con los compañeros, ¿sí? Cómo se respetan, cómo se cuidan, cómo trabajan en grupo, cómo se ayudan, toda la parte sociocultural y cómo participan en diferentes actividades que fomenten esa parte social. Entonces, cómo participan en una izada de bandera, en un cumpleaños, en un día de la madre, en un día del niño, ¿sí? En todas las actividades que vamos a socializar. También va a fomentar la parte corporal, entonces es el desarrollo de la motricidad gruesa, entonces que puedan correr, saltar en un pie, en dos pies, lograr equilibrio, el reconocimiento del cuerpo, de su lateralidad y la parte de motricidad fina, entonces que son los movimientos más minuciosos que son con las manitos, entonces abotonarse, amarrarse los cordones, peinarse, cepillarse los dientes, escribir, colorear, la parte estética y la parte ética. Entonces aquí incluimos un poquito la creatividad y la parte de valores. Y si se dan cuenta, el currículo no va a ser fragmentado, sino que todo esto que nombré va a ir unido y todo hacia un fin, y el fin es esa formación integral, que nos va a ayudar pues a que todo se articule de manera armónica. El currículo también tiene una pertinencia cultural y social. Lo que les contaba ahorita, va a responder a las realidades del entorno donde viven los niños. Va a respetar sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguajes, la forma como ellos se expresan y las condiciones de vida que tienen. El currículo es el que se va a adaptar a los niños. No es que yo llegue con mi currículo y que ellos tienen que mirar cómo
hacen todo lo que yo diga, no. El currículo es el que se adapta a los niños y a su contexto, pues sea rural, sea urbano, sea étnico o sea intercultural. También el currículo va a tener esa flexibilidad y adaptabilidad. Eso es muy importante y a veces los profes de antes no comprenden como ese significado. Y es que ellos simplemente, si tienen 20 estudiantes, quieren que los 20 estudiantes reconozcan, si estoy aprendiendo sobre la vocal A, que todos los 20 reconozcan la vocal A al tiempo, la hagan al tiempo, coloreen al tiempo y todos saquen 10. Y resulta que no se dan cuenta que cada niño tiene un ritmo diferente de aprendizaje. Entonces ese currículo nos va a permitir aceptar que los niños son flexibles y que tienen una manera de adaptarse según a su madurez cerebral. Entonces no está mal que de pronto un niño me reconozca la A y aprenda sobre la A y dure 2 días y ya conozca la A y todo sobre la A, y que otro niño se tarde un mes. No está mal, porque pues estamos respetando el desarrollo de cada uno. Los estímulos que les brindaron en la casa, de pronto la parte de salud, de pronto a un niño lo mantienen solo con el celular, solo computador, entonces pues no va a tener la posibilidad de desarrollar más rápidamente su parte neuronal. Entonces no sabemos si de pronto tiene alguna necesidad cognitiva o que necesita un apoyo o que de pronto está bajito de peso y eso también interviene. Entonces hay muchos factores que intervienen en esa maduración de los niños. Entonces toca es como ser flexibles, conocer que todos tienen su ritmo, que no está mal que uno aprenda más rápido que el otro o que el otro se demore más, sino que es todo como de paciencia, vocación y de esperar y que nuestro currículo responda a la diversidad neuronal que tenemos, a todas las necesidades educativas especiales también que tenemos en el aula, que ahora se evidencian mucho más que antes. Si tienen alguna pregunta o algo, me van contando. Bueno, dime, pero creo que tienes el micrófono apagado. Profe, tengo una preguntita. Si en un aula de clase siempre no falta el niño que es distraído y cuando está el niño quedadito, ¿uno cómo aborda a ese niño? ¿Cómo es la manera adecuada de abordarlo? Para que no, a ver, ¿cómo me explico? Como para que el niño, o sea, abordarlo positivamente, para no hacerle daño, ¿sí? Porque es que, mire, el niño de pronto viene de una familia disfuncional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno lidia con esa situación tan difícil? Yo digo que es una situación muy difícil porque uno se enfrenta con sus padres que uno, yo no sabía qué hacer, de verdad, no sabía qué hacer, se lo digo sinceramente, me daría, uno cómo hace, que uno le pone una tareita y es como un niño como si no tuviera ni mamá ni papá, uno cómo lidia con esa situación. Abandonado, pues viene mal vestidito, mal bañado, sí, que se nota. Entonces uno cómo hace para lidiar con una personita así. Yo me he hecho esa pregunta y no sé, no tengo la respuesta. Bueno, pues es duro. Es dura la situación, no te la había comprendido, pero ya sé, como una especie de abandono por parte de sus padres.
Sí, que uno como maestra uno lo quiere ayudar, lo quiere proteger, pero no puede porque tiene en la mira los otros niños que no digan, ay, vea, es que le tienen lástima. Espero que me comprendan mi pregunta. Entonces, es la situación como tal. Entonces, uno ahí, yo sinceramente, yo no sabría qué hacer, porque obviamente yo quiero ayudar, pero no sabría cómo hacerlo. Pero digamos, él no sabe nada, o sea, está quedadito académicamente, o algo así es lo que me quiere decir. Sí, o sea, que se nota que lo llevan como para hacer presencia. Porque el niño, estamos hablando de un pequeño infante, ¿cierto? Y muchas veces, mire, el papá borracho, la mamá, quién sabe, entonces lo llevan y lo ponen allá para que la profesora o la institución se haga cargo y uno qué hace. De verdad que yo no sabría qué hacer. Pero mira que de pronto los niños no se fijan tanto en eso. O sea, ahí tú puedes actuar como protectora, pero los niños no notan eso porque ellos están en su cuento de jugar, en su cuento de hacer, y de todas maneras uno tiene como que tratar de buscar como esos momentos de afecto para todos. Entonces, si tú lo consientes a él, y le dices, yo te quiero mucho, pero a todos también los quiero, yo a todos los quiero, y estar así como con esas reflexiones positivas constantemente. Si no hace las tareitas, si no hace actividades, ahí lo que uno tiene que hacer es dedicarle más tiempo. Dedicarle más tiempo, pero también dejar el reporte de que no se está como teniendo ese apoyo en casa, de que está llegando como mal vestido, de que está llegando sin desayuno, o sea, todo eso, porque yo trabajé en una institución de bienestar familiar y eso me lo enseñaron allá, o sea, que es como más delicado cada cosa con los niños. ¿Qué pasa si yo no reporto nada y los papás no me firman nada? Lastimosamente le puede pasar algo al niño y ellos después de la familia, ¿a dónde van a investigar? A la institución. Y van a decir, bueno, usted sabía que venía así, sabía que venía sucio, sabía que venía sin desayuno, sabía que el papá se emborrachaba y no dijo nada, no hizo nada. Y ahí también pues uno tiene como esa pecar por omisión. Entonces es delicado. Entonces allá, porque yo tuve así varios casos, digamos, yo cuando estuve allá tuve niños de caminadores, más o menos año y medio, y había niños que lo traían como con el pañal de todo el día, con las medias de la todo y quemaditos la colita y hasta mordidos, yo no sé cómo aporreados. Con las medias de la hermana que tenían 8 años, pero así que uno le provocaba sentarse a llorar. Entonces nos orientaban y nos decían, usted como que lo escanea y llegó con el pañal de la noche anterior. Mamita, por favor, me firma aquí. Y de tanto que uno les hace firmar, ellos ya por no querer firmar porque saben que de pronto el bienestar familiar se los puede quitar o algo, empiezan como a cambiar. Pero si toca así como con un tacto, porque también se pueden ofender. Entonces eso es como de demasiado cuidado. Mucho cuidado, profe, gracias. Gracias por entender mi pregunta y gracias por su respuesta. Bueno, a ti, Silvia. Profe, mi pregunta es como decir, si tengo un niño que, un ejemplo, que le coloque la tarea, algo para hacer, un ejemplo, hacer círculos, cositas así. Y él la sabe hacer, si yo estoy ahí, las hace. Un ejemplo, si el profesor está las hace, y si el profesor se va y llega y no hace, o sea, solo escribe cuando está la presencia del profesor ahí. ¿Cómo así? O sea, si tú estás ahí la hace, pero cuando te vas no hace nada. No hace nada. Ok, digamos esos son niños que necesitan como esa supervisión continua para trabajar. Entonces ahí toca empezar como a trabajar con ellos y a crear esa independencia. A veces es inseguridad. De pronto ellos saben hacer las cosas, pero necesitan como ese apoyo
esos refuerzos positivos para lograrlo. Entonces toca decirle, seguir trabajando los refuerzos de parte tuya. Entonces, bueno, yo voy a ir a mirar a fulanito mientras tú lo haces y desde allá yo te miro, pero apúrale porque yo sé que tú puedes, yo te he visto. Y cómo estarlo motivando a que él haga eso solo, porque a veces, y también hablar con la mamá, de pronto con la mamá, la mamita se sienta ahí y se queda ahí como mirando y cuidando que haga toda la tarea y entonces él espera eso. El problema es cuando lo pongan a presentar un examen, digamos para que entre a primero o para que entre a otra institución, generalmente les ponen un examen. ¿Y qué va a hacer el niño? Pues no va a contestar nada así él sepa todo, porque él necesita como esa aprobación y ese acompañamiento. Entonces, hablar con la mamita y desde ya empezarlo como a soltar para que él adquiera como esa independencia y esa seguridad que de pronto le está faltando. ¿Listo, Silvia? Sí, sí, señora. Bueno, entonces seguimos con otra parte que es muy importante del currículo y es incluir la parte lúdica como eje pedagógico. Entonces, ya nosotros sabemos que el juego es una actividad primordial para la primera infancia, que más que una actividad es una estrategia de aprendizaje. Pues ya a lo largo de los años se ha descubierto pues que el juego va a estimular la creatividad, va a estimular en la solución de problemas, la interacción con los demás, las habilidades cognitivas, las habilidades motrices. Entonces, que es fundamental incluirlo en nuestras actividades y en ese desarrollo de estrategias. Además, lo más importante que cuando trabajamos con juego, creamos esos aprendizajes significativos que son los que queremos que los niños recuerden para toda la vida. Entonces, si queremos que ellos recuerden algo, sí o sí toca por medio del juego y de estas experiencias lúdicas. Bueno, otra cosita que debemos tener en cuenta y más ahora es la inclusión y la equidad. Entonces es como incluir la participación de todos los niños y las niñas, pues sin importar la etnia, el género, la condición socioeconómica, de pronto las capacidades individuales y siempre pues promover ese ambiente de respeto, de diversidad que va a fomentar pues esa convivencia pacífica. Como ahora estamos trabajando con la parte de la inclusión, entonces, y la diversidad, pues no conocemos los niños que vayamos a tener en el aula. Entonces, muy importante que mediante la observación, mediante actividades podamos observar y descubrir los niños que tenemos. A veces tienen como necesidades especiales, tienen condiciones que los papitos por temor a que sean rechazados o no nos cuentan y pues hacen un gran mal porque pues si nos cuentan nosotros sabemos cómo ayudarlos, apropiamos el currículo, planeamos actividades diferentes para ellos, pero pues si nos ocultan esa parte pues como que nos desarman. Entonces sí, por medio de la observación identificar pues los niños que tenemos, las condiciones, quién necesita más apoyo, que vemos así cositas raras, de pronto que tiene 3 años y no habla, no socializa, se irrita con los sonidos fuertes. Entonces ir como descubriendo cuál es mi grupo y qué necesita, qué les gusta, qué no les gusta, cómo son sus familias, para empezar con esa creación de currículo que es tan importante. Entonces, esa es como la idea de conocerlos antes porque pues no podemos llegar con el currículo en las manos y sentarnos, el primer día sentarnos a iniciar
reconocer las vocales cuando pues no sabemos ellos cómo son y cómo reaccionan y cómo hay niños que les tienen, por ejemplo, miedo a las bombas, a los globos. Y yo pues, la verdad, yo no sabía que existían niños que le tenían miedo a los globos. Y es pánico, a mí me pasó hace muchos años, casi que cuando estaba empezando en esto, y había una fiesta de un cumpleaños y ese niño llegó y apenas vio los globos empezó a gritar y a correr por todo el salón y yo no sabía qué le pasaba porque pues uno al principio paga como la primiparada y desafortunadamente a uno ni Piaget, ni Vygotsky, ni Montessori, nadie le habla de eso a uno. Entonces ya después pues la mamá llegó y dijo que sí, que ese era un miedo que él tenía, que era una fobia. Y pues ya sabiendo, pues uno mira a ver cómo empieza como a trabajarlos, porque pues las fobias son como miedos que ellos adquieren, ellos no nacen con eso. Entonces, por un susto, algo que les pasó. Entonces es como empezar a cuestionarse, a investigar y a mirar cómo se ayuda. Y así es nuestra profesión, todo el tiempo como mirar, analizar cómo ayudo, qué hago. A veces hay días que uno le provoca como, uy, jalarse el cabello, porque como por más por los papás que por los niños. Pero pues eso es como el amor de ellos, como que lo devuelven a uno a la calma y como a seguir y a no parar. Entonces muy importante pues la observación desde el aula, la inclusión y la equidad y darse cuenta como de qué manera trabajamos con esos niños que tengan alguna necesidad especial. Bueno, el currículo pues debe ser interdisciplinario y va a globalizar el conocimiento. Entonces, no debe verse como con materias fragmentadas, entonces por aquí matemáticas, por aquí español, por aquí ciencias, por aquí inglés. No, la idea es que todos esos sean como uniditas, que una lleva en la otra por medio de esa interdisciplinariedad. Entonces, como que todos los saberes se integren y por medio de proyectos, de experiencias significativas, de exploración del entorno. En el preescolar, por ejemplo, funcionan mucho los proyectos. Entonces, voy a ver el proyecto de mi familia. Entonces, ahí de pronto veo la parte de valores de mi familia, veo de pronto la clasificación en la parte de matemáticas, cuento los miembros de mi familia, describo los miembros de mi familia, en inglés como nombro a la familia y cositas así. O sea, la idea es integrar todas las materias en un tema para que todo como que se relacione y se adquieran con más facilidad como esos saberes. Bueno, y la formación ética y valores, muy importante, pues porque estamos formando seres humanos. Entonces la idea es que también de la parte integral, pues se forme el niño en esos valores que se han venido perdiendo, pero que nosotros como maestras podemos rescatar. Entonces, que enseñemos el valor del respeto, el cuidado de sí mismo, el cuidado a los otros, la solidaridad. También acá podemos trabajar un poquito como ese respeto al medio ambiente y ese cuidado al medio ambiente, que también pues se ha venido como desgastando y como que descuidando. Entonces, trabajar puede ser un valor cada semana, puede ser actividades para fomentar la solidaridad. Alguien dijo como que trajeran su juguete favorito y que lo compartieran un día. Esa creo que fue la clase pasada, alguien dio como esa idea. También enseñarles que uno se trata siempre con cariño, con respeto, que no puedo lastimar a mi compañero,
que debo aprender a esperar, porque pues ellos son como que de ya para allá. Entonces, no, tenemos que aprender a esperar un momentico, las palabras mágicas, por favor, gracias, y toda esta formación ética y en valores que sé que nos lo van a agradecer mucho los papás y nosotros, pues, si empezamos desde el mes de enero, digámoslo así, en ciclo académico, ya por el mes de marzo vamos a estar como muy tranquilas porque ya ellos como que los hemos formado bastante y ya van a saber de trabajo en equipo, ya no se van a pegar porque cuando llegan eso parece una batalla campal porque no se conocen, muchos son hijos únicos, todo le dan en la casa y eso se vuelve terrible ahí los primeros días. Pero entonces es como afrontemos esos primeros días para que después ya estemos como más tranquilitas y que ellos también como que cojan nuestra formación que queremos. Bueno, hay otros aspectos que también vamos a trabajar en el currículo. Para eso, pues yo voy aquí a descansar una gotica a la voz y ustedes van a trabajar ahí como en su hojita o en su cuaderno. Estos aspectos a trabajar en el currículo pues son los docentes, los padres y las instalaciones. Entonces podemos como hacer esta figura y podemos escribir qué responsabilidad tiene cada persona o cada establecimiento y qué aporte tiene. Entonces, qué responsabilidad tiene el docente y qué va a aportar a la educación, qué responsabilidad tienen los padres y qué va a aportar a la educación y qué responsabilidad o aparte va a tener esas instalaciones y qué va a aportar a la educación. Entonces, esa es la idea. Voy a dar 10 minuticos para hacer esto y ya lo vamos a compartir. Entonces, escribir qué responsabilidades o qué aporte tiene cada autor, cada esquinita del triángulo. Mientras ustedes trabajan, voy a pausar entonces la grabación. Bueno, listo. Entonces, así va a ser como el compartir. Primero vamos a hablar del docente y ya cuando pasemos todas, seguimos con los padres y cuando pasemos todas, seguimos con las instalaciones. No estábamos escuchando porque no estábamos hablando, estábamos haciendo una actividad que les propuse a las compañeras que hicieran. Entonces, por eso estábamos todas en silencio. Bueno, entonces, Caterine García. Profe, qué pena, no sé si solo sea yo. Dime. Profe, se te escucha muy entrecortado. Ah, ¿me escuchas entrecortado todas o solo tú? Voy entonces a salir y a volver a ingresar a ver si mejora. Bueno, profe.
¿Mejoró? Sí, profe, yo la escucho mejor. Sí, yo ya la escucho. Ay, bueno, gracias. Ahora sí, entonces la idea es que todas empecemos primero a decir lo del docente y luego pues vamos cambiando, ¿listo? Entonces, Sandra Juliana. Pues, profe, yo iba primero, Catherine García. Sí, pero si quieres ya le... ¿Sí? Listo. Perdón, Catherine y luego... Bueno. Listo, profe. En el docente yo puse enseñar a los niños y fomentar la autonomía y la seguridad, la adaptación de cada uno de ellos. Bien, gracias. Ahora sí, Sandra. Aportar guía y conocimiento a los estudiantes, educarlos y evaluarlos para garantizar un aprendizaje integral. Gracias. Seguimos con Silvia. Bueno, yo descubrí que el docente pues tiene como responsabilidad primeramente preparar su clase, dar un buen ejemplo, dar acompañamiento al niño en el aprendizaje y mantener el orden y que se cumplan las tareas, y debe ser el mayor facilitador sobre el aprendizaje del niño. Gracias, Silvia. Seguimos con Yuri. Dice, guiar al niño hacia el conocimiento, brindando herramientas para el aprendizaje y asimismo el docente seguirse capacitando ante los cambios frecuentes en la educación. Gracias, Yuri. Seguimos con Diana Vizcaíno. Sí, señora, buenas noches, profe. Pues yo lo que puse en el docente es pues que enseñe, guíe y pues el aprendizaje. Gracias. Seguimos con Jenny. Ser apoyo y guía para los niños en una edad entrante hacia la sociedad. Gracias. Andrew. Bueno, dame un segundo, yo puse por acá la responsabilidad del docente. Bueno, tiene una gran responsabilidad en la educación de los estudiantes, pues ya que es una persona que se encarga de planificar, implementar y evaluar el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Pues uno de los ejemplos que puse aquí son como, bueno, planificar y preparar sus clases, enseñar y guiar a los estudiantes pues de la mejor manera, evaluar y monitorear el progreso, y crear un entorno de aprendizaje positivo y pues colaborar con otros docentes y profesionales también. Gracias. Megan. Guiar y acompañar el aprendizaje, motivando la curiosidad y la creatividad. También fomentar valores y habilidades sociales, un observador del desarrollo infantil y un modelo a seguir. Gracias, Megan. Ya pasó Sandra, ya pasó Silvia. Carolina, no. Listo. Bueno, entonces, pues muy acertadas todas sus definiciones, así como para resumir. Entonces, lo primero es que los docentes deben estar altamente capacitados pues en pedagogía infantil, en desarrollo del niño y en la didáctica, ¿sí? No es lo mismo de pronto un profe de matemáticas que venga como a dictar una hora de clase a los niños de preescolar,
porque muy seguramente lo van a sacar de casillas, o sea, no va a haber como esa conexión, porque le falta como el manejo de esa pedagogía infantil, ¿sí? Tenemos que tener pues la didáctica, que es como los recursos para enseñar, cuáles son esos recursos y estas estrategias, porque pues los niños de primera infancia aprenden de manera diferente, aprenden de manera lúdica, participativa, explorando. Entonces es muy importante esto y que estemos capacitadas para estar en el aula y sobre todo como la vocación que uno tiene, ¿no? Además de esto, la vocación y el amor a la profesión, que es como lo más fundamental. Además de esa formación que debemos tener todos, tenemos que tener como esa actitud sensible y paciente. ¿Por qué? Porque se necesita de mucha paciencia para estar con ellos, de mucha creatividad que nos va a ayudar a planear nuestras clases, a ser mejores cada día, a que sean nuestras clases llamativas y de esta manera tener como esa mente abierta para comprender las necesidades de los niños. Este rol pues va a trascender la enseñanza de contenidos y vamos a ser como ese mediador, ese acompañante, ese guía en esos procesos que van construyendo. Entonces, lo que decían ustedes es un apoyo, es un guía, es un motivador, es la persona que va a crear ese ambiente positivo, va a fomentar habilidades sociales, va a planificar y evaluar, va a destacar esos procesos y esos avances que tengan los niños. Entonces, eso hace como el papel del docente. Va a fomentar pues esa formación continua, entonces siempre vamos a estar formándonos y estar como a la vanguardia de lo que sucede, de lo que requieren nuestros estudiantes. Tenemos que estarnos actualizando, conocer nuevas metodologías, conocer nuevas tecnologías, de pronto para las personas que ya tenemos más edad y que para nosotros lo de la tecnología fue algo pues totalmente diferente a lo que veníamos trabajando. Pues lo ideal es que nos incluyamos en esa tecnología, en descubrir, en aprender, a conocer herramientas, a conocer estrategias, a utilizar videos, a utilizar plataformas diferentes, porque eso es lo que se está viendo hoy y los niños de hoy en día pues aprenden de esa manera. Las personas que ya han tenido pues clase conmigo o que de pronto ya lo he dicho, estamos trabajando ahorita con nativos digitales, son niños que nacieron como en esa era digital y que por eso tienen una parte de su cerebro más desarrollado que de pronto las personas que somos migrantes digitales no lo tenemos. Entonces, los niños que son nativos digitales, uno les da un computador, les da una tablet, les da un celular y ellos hacen maravillas con esos aparatos y uno dice, pero ¿cómo? O sea, pareciera que tuvieran un manual interno. Y es por eso, porque nacieron en esa época digital y es como una parte especial que tiene como desarrollar. Mire que hubo una entrevista, una investigación hace muchos años como para comprobar si esa tecnología lograba algo en el cerebro y adquiría como un aprendizaje diferente. Entonces se enfocaron como con unas señoras de la tercera edad, pues que nunca habían cogido un computador. Hicieron dos grupos y a un grupo lo empezaron a capacitar, le enseñaron a entrar a Google, le enseñaron a jugar, le enseñaron a navegar, a tener redes sociales, no sé qué, y los otros pues normalito con su manera de ser, que no tuviera nada digital. Luego pues los llamaron y les pusieron pues esos aparaticos en el cerebro para mirar qué pasaba cuando se demostrara
esa habilidad que habían adquirido. Pues resulta que las señoras de la tercera edad que adquirieron como esas habilidades tecnológicas, se les iluminaba una parte del cerebro que las otras personas tenían opacas. Entonces descubrieron que las personas que manejan esa parte tecnológica pues tienen mucho más aprendizaje en su cerebro y despiertan una parte del cerebro que de pronto uno no maneja mucho si no se incluye con estas tecnologías. Entonces a eso también las invito, como a estarse actualizando y conocer las nuevas tecnologías educativas y las nuevas estrategias. No se queden de pronto con lo que vemos acá, sino sigan investigando, porque pues cada vez vienen como cosas diferentes. Fomentar el trabajo cooperativo entre educadores, psicólogos, orientadores y todos los profesionales vinculados al proceso educativo. Bueno, esto se refiere a que de pronto si yo evidencio que un niño tiene 3 años y le cuesta hablar, le cuesta pronunciar, pues ahí es donde me voy a ir de la mano de un terapista de lenguaje. Entonces ahí como que voy a requerir de su ayuda para que me colabore como profesional ayudando al niño que tiene como esa dificultad. Entonces seguimos ahora con, creo que los padres de familia. Profe, en el mismo orden. Ya les digo, está Sandra Juliana. Sí. Padre, educar en valores en casa y acompañar el proceso educativo del estudiante. Sí. Silvia. Pues como responsabilidad de los padres, pues primero como mandar al niño con sus útiles completo como se los han pedido, y también apoyar al niño en las actividades y en las tareas, en actividades de aprendizaje, en las tareas escolares, a tener comunicación con el docente, y también a asistir a las reuniones de padres de familia para saber cómo va el niño, cómo va el aprendizaje del niño, cómo se comporta en la escuela. Gracias. Espérenme a ver quién sigue. Jenny. Incentivar la educación y ser ese promotor en la casa para que los niños se les facilite más las tareas del colegio. Ser ese acompañamiento. Gracias. Yuri. Compromiso con la educación del menor y con el docente también, para que todo el conocimiento que se le brinda en el colegio, el niño lo pueda seguir replicando fuera del mismo. Ser ese apoyo que el niño necesita durante cada una de sus etapas. Gracias, Yuri. Liliana. Ay, no, mentiras, Caterina. Caterina García y luego. Bueno, en padres apoyo a los docentes desde la casa con tareas, actitud y valores. Gracias. Ahora es Fernanda. Fomentar hábitos de aprendizaje, participar en las actividades programadas, constante comunicación con los docentes sobre las necesidades y el progreso de sus niños. Gracias, Liliana. Profe, acompañar y motivar al niño, cubrir sus necesidades, cumplir con las normas institucionales. Gracias. Y listo.
Bueno, entonces, pues como los educadores y la familia son los primeros como la familia son los primeros educadores de los niños, pues el currículo los va a reconocer como ese aliado fundamental. O sea, no podemos trabajar si no tenemos como ese apoyo de la familia. Entonces ellos deben participar en esas actividades de planeación y de evaluación, generando como ese vínculo de escuela-hogar. Yo siempre les hago como esa metáfora en que los niños son una flechita y queremos que esa flecha llegue muy lejos, pero entonces los papás van a tener una esquina del arco y los profes otra esquina. ¿Qué pasa si el papá apunta hacia un lado y el docente hacia el otro? Pues esa flechita que son los niños no va a tener como esa dirección para llegar. Pero si los dos nos ponemos de acuerdo en dónde queremos que llegue, enfocándonos a dónde queremos que lleguen, qué queremos que logren, cuáles son los objetivos del currículo, entonces muy seguramente la flecha va a llegar súper lejos porque tiene el apoyo de papá, de mamá y de docente. Entonces, muy importante siempre ese vínculo con la familia, donde ellos se educan y acompañan el proceso educativo, como lo dicen ustedes. Se espera pues que ese acompañamiento sea activo, porque pues a veces sí aparecen en la matrícula, sí, ellos son los que llevan a los niños, de pronto sí les dan los útiles, pero falta como ese apoyo en donde ellos puedan como reforzar los temas que vieron en clase, en donde ellos puedan crear esos hábitos de estudio, que por acá también me dijeron, en donde ellos puedan incentivar esa educación, puedan ser promotores, en donde puedan asistir a las reuniones que también me dijeron y puedan como conocer cómo es el proceso de sus hijos. Siempre pues mantener esa comunicación constante entre la escuela y la familia, porque ese sería como el seguimiento que se va a dar a los niños y a las niñas. Bueno, y para fortalecer pues estos lazos de escuela y de familia, pues brindar de pronto los espacios en donde ellos conozcan qué trabajamos, cómo lo hacemos, de pronto brindar talleres de pautas de crianza, de manejo de emociones, de liderazgo, de refuerzo de tareas, cositas así que sabemos que ellos a veces se quejan o sienten la necesidad de un acompañamiento más activo. Entonces la idea es como brindar esos espacios en donde les orientemos y les ayudemos. Si de pronto el jardín o la institución no lo hace, nosotros en la reunión que siempre tenemos de entrega de boletines o entrega de informes académicos, brindar así sea 10 minutos, de pronto una lectura, de pronto un video, de pronto una reflexión así, que les llegue y podamos como involucrarlos en el proceso. Bueno, y seguimos con la última, instalaciones. Instalaciones, Silvia. Sí, señora. ¿Tienes algo? Bueno, yo estoy que la institución debe garantizar una educación de calidad, formando niños capaces de enfrentar las dificultades, detectar y actuar sobre cualquier situación de vulnerabilidad de los derechos de los estudiantes. Gracias, Sandra. Sandra, gracias, Silvia. Instalaciones, brindar un espacio seguro con sus respectivos recursos y materiales. Pues yo lo tomé más como que la instalación es el salón o el espacio de aprendizaje. Sí, perfecto, gracias. Yuri. Garantizar un entorno seguro que aporte recursos y materiales que necesitan los alumnos para poder aprender.
Gracias, Jenny. Espacios seguros, óptimos, con buenas adecuaciones para que cada niño pueda tener un buen desarrollo. Gracias, Caterine. En la instalación yo lo puse más que todo como el plantel. Bienestar y confianza tanto como para el docente como para los padres de familia y tener los recursos necesarios para cada uno de ellos. Listo, gracias, Caterine. Fernanda. Brindar un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje, brindar los recursos necesarios para implementar y desarrollar las actividades. Gracias, Fernanda. Liliana. Profe, brindar un espacio limpio, seguro, con implementos y equipos y infraestructura segura para los niños. Gracias, Liliana. Bueno, entonces... Gracias, profe. Bueno, ahí me faltó Andri. Sí. Bueno, yo puse aquí igual, bueno, es un lugar donde es un lugar donde se imparten, bueno, conocimientos, habilidades, valores que serán fundamental pues para el desarrollo y el crecimiento. En los estudiantes, igual, proporcionar una educación de calidad, desarrollo y habilidades, pues, desarrollar y... Educación de calidad. Ay, no puedo hablar, Dios mío, perdón. Desarrollar habilidades y competencias, fomentar valores y principios, proporcionar un entorno seguro y saludable para los estudiantes, docentes y padres de familia, y por último apoyar a los estudiantes con necesidades especiales, pues y que tengan obviamente todos los recursos y servicios que se necesitan para tener un buen establecimiento. Perfecto, gracias. Entonces sí, esta partecita iba más enfocados como hacia las instalaciones. Entonces es tener el espacio físico considerado, tener un maestro pues que estimule esa experiencia educativa. Lo que decían ustedes, un ambiente seguro. Me gustó que Liliana resaltó que esté limpio, que sea amplio, que sea iluminado, que tenga buena ventilación y que transmita como esa confianza y ese bienestar para los niños. El mobiliario y los materiales deben ser adecuados para la edad, entonces las mesas adecuadas, las sillas adecuadas, debe ser accesible a la autonomía del niño, que eso casi no se implementa, entonces la idea es como que nuestras sillas, nuestras mesas, nuestros estantes permitan que los niños sean autónomos. Y estas instalaciones pues deben promover la inclusión y la accesibilidad para todos los niños, incluyendo los niños que tienen discapacidad. Entonces acá podemos trabajar un poquito lo de los baños, lo de las escaleras, que de pronto si el jardín o el colegio tiene 2 pisos, pues mirar cómo se pone lo de las rampas y cositas así que ayuden de pronto a los niños que tienen esas dificultades de movimiento. Las aulas deben estar organizadas, pues si se logra trabajar según metodologías, pues puede ser rincones de aprendizaje, puede ser mediante juego simbólico, puede ser con salas de lectura, de música, de ciencia, pero lo que sí es fundamental es esos espacios abiertos de zonas verdes donde los niños también puedan interactuar con la naturaleza. Nos decían por aquí que garantizar pues la educación de calidad, brindar el espacio seguro, aportar recursos y materiales que logren como estimular ese bienestar y esa confianza, que esté limpio y proporcionar una educación de calidad. Entonces, dense en cuenta cómo es fundamental no solo los docentes, no solo las familias, sino también el lugar donde estamos como impartiendo nuestra labor. De eso se trata el currículo. Entonces, antes de ya ponernos al tanto y de poder planear
nuestras actividades debemos basarnos en esas necesidades que ellos tienen para poder como apoyarlos y que no se evidencie solo aprendizaje, sino que de la parte también formativa integral. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí para ya finalizar nuestra sesión de hoy. Creo que está todo súper claro. Bueno, quiero agradecer mucho a las personas que estuvieron por aquí muy activas, participando. Espero que se hayan llevado valiosos aprendizajes hoy. Hoy no queda actividad, o sea, no hay actividad para hoy. Hoy pueden descansar y ya nos vemos el jueves con un tema nuevo. Gracias, profe. Bueno, ustedes también, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes, gracias. Bonita noche. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todas. Yo tengo una pregunta. Dime. Pues no es como del tema, pero es que, profe, es que yo estuve revisando como mis calificaciones y en la primera, digamos como en la primera exposición, o sea, como en la primera clase, me sale que tengo un 2, que no entregué el trabajo, pero esa fue una exposición como grupal que hicimos, entonces no sé, profe, no, tengo como esa duda. ¿Tú la hiciste con quién? ¿Te acuerdas de alguien? ¿Carolina? ¿Me está hablando Carolina? Luzmi. Ah, ok, Luzmi. Listo. Déjame yo reviso y arreglo. Ya te encontré acá. Ah, bueno, señora. Estuviste con Muchas Silvia, gracias. con Yari y con Carolina. Ya voy a poner acá Sí, señora. la anotación para corregir nota. Ok, muchas gracias, profe. Bueno. ¿Alguien más? ¿Silvia? No, señora, sí, Bueno, alce la mano. entonces descansen y nos vemos el jueves. Profe, qué pena con a mí también me parece un 2. Jenny. ¿Te acuerdas Sí, con quién señora. eras? Ay, ya te digo. Jenny Pues Méndez. teníamos el principio. Sí, señora. Jenny Méndez. Con Diana Vizcaíno creo que Sí, ya. está. Con... Ya te encontré. Listo. ¿Y te aparece 2? Sí, señora. Déjame ver. Listo, voy a revisar. En la primera actividad, ¿sí? Sí, señora, en los principios de elección escolar. Bueno. Jenny Patricia Méndez. Ya te encontré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es que sí, ya te lo arreglo. Pero tan raro.
Bueno, gracias. Gracias, profe. Bueno. Listo, chicas, entonces nos vemos el jueves, que descansen. Y voy a cerrar grabación.